¿Estás seguro de que tus recuerdos más preciados son realmente tuyos? ¿O son implantes de una realidad que nunca existió? Imagina por un momento que despiertas mañana y descubres que tu infancia favorita, esa película que viste 1000 veces, nunca existió de la forma que recuerdas. No solo tú, sino millones de personas alrededor del mundo comparten exactamente el mismo recuerdo falso. ¿Cómo es posible? Te voy a contar algo que va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la realidad. En 2010, una mujer llamada Fiona Brome creó un blog después de una experiencia que la dejó completamente desconcertada. Ella recordaba vívidamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Recordaba las noticias, los funerales, incluso los discursos de despedida. Pero cuando verificó, descubrió algo imposible: Nelson Mandela estaba vivo y había sido presidente de Sudáfrica. Lo más perturbador no era que ella estuviera equivocada. Lo perturbador era que miles de personas compartían exactamente el mismo recuerdo falso. El mismo funeral, las mismas noticias, los mismos detalles específicos. Como si todos hubieran vivido en una realidad paralela que de repente había dejado de existir. Fiona le dio un nombre a este fenómeno: el efecto Mandela. Y lo que empezó como una curiosidad de Internet se ha convertido en uno de los misterios más inquietantes de la conciencia humana. Porque no estamos hablando de simples errores de memoria. Estamos hablando de anomalías en la realidad misma. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de este fenómeno. Vamos a explorar casos que van a hacer que dudes de tus propios recuerdos. Y al final, te voy a presentar las 3 teorías más plausibles sobre qué está realmente ocurriendo. Te adelanto que ninguna de ellas es reconfortante. Empecemos con algo que probablemente reconozcas. ¿Recuerdas los Looney Tunes? Esos dibujos animados que marcaron tu infancia. Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig. Seguramente viste la presentación miles de veces. Ahora piensa, ¿cómo se escribía el nombre? ¿Looney Tunes o Looney Tunes? Si dijiste Looney Tunes, como la mayoría de las personas, estás experimentando el efecto Mandela en tiempo real. Porque oficialmente, siempre ha sido Looney Tunes. Siempre. Puedes verificarlo en cualquier archivo histórico, en cualquier documento oficial. Pero millones de personas, como tú y como yo, recordamos claramente que era Tunes. Con doble O. ¿Cómo es posible que millones de mentes confabulen exactamente el mismo detalle incorrecto? Pero esto es solo el comienzo. ¿Recuerdas el juego de mesa Monopoly? El caballero elegante con el bigote que aparece en las cartas. Visualízalo ahora mismo. ¿Lleva monóculo? ¿Ese pequeño cristal de aumento en el ojo? Si tu respuesta es sí, como la de la mayoría de las personas, acabas de experimentar otro efecto Mandela. El señor Monopoly nunca ha llevado monóculo. Nunca. Pero todos lo recordamos con uno. Y aquí viene algo que va a sacudir los cimientos de tu memoria cinematográfica. Star Wars, el Imperio contraataca. La escena más icónica de la saga. Darth Vader acaba de revelar que es el padre de Luke Skywalker. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Si dijiste Luke, yo soy tu padre, como prácticamente todo el mundo, estás equivocado. Las palabras reales fueron no, yo soy tu padre. Sin mencionar el nombre de Luke. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante: no estamos hablando de pequeños errores o confusiones menores. Estamos hablando de detalles específicos, vividos, que millones de personas recuerdan de manera idéntica. Es como si todos hubiéramos vivido en la misma realidad alternativa y de repente hubiéramos sido trasladados a esta. ¿Recuerdas la serie de libros Los osos Berenstain? Esos libros infantiles sobre una familia de osos. Millones de padres han leído estos libros a sus hijos durante décadas. Pero aquí está el problema: una gran cantidad de personas recuerda que se llamaban los osos Berenstain. Con E-I-N al final, no I-N. Y no es solo una diferencia de pronunciación. Las personas recuerdan vívidamente haber visto esa ortografía en las portadas de los libros. Incluso tenemos el caso de la geografía que cambia. ¿Dónde está Australia en relación con Nueva Zelanda? Si recuerdas que Nueva Zelanda estaba al noreste de Australia, junto con millones de otras personas, estás experimentando otro efecto Mandela. Oficialmente, Nueva Zelanda siempre ha estado al sureste. Podríamos seguir con cientos de ejemplos más.
El logo de Ford que nunca tuvo el rizo que todos recordamos. La película en la que Sinbad interpretaba a un genio llamado Shazam que nunca existió. La canción We Are the Champions de Queen que no termina con Of the World como todos recordamos. Cada uno de estos casos, tomado individualmente, podría explicarse como un simple error de memoria. Pero colectivamente, forman un patrón que desafía toda explicación convencional. Millones de personas, de diferentes edades, culturas y trasfondos, compartiendo recuerdos idénticos de una realidad que aparentemente nunca existió. La pregunta ya no es si estamos recordando mal. La pregunta es, ¿qué está causando que millones de mentes generen exactamente los mismos recuerdos falsos? ¿Es casualidad? ¿Es psicología? ¿O es algo mucho más profundo y perturbador? Para entender lo que realmente está ocurriendo, necesitamos examinar las tres teorías principales que intentan explicar el efecto Mandela. Cada una de ellas nos lleva por un camino completamente diferente, y te adelanto que ninguna es completamente satisfactoria. Empecemos con la teoría más aceptada por la ciencia oficial, la explicación psicológica. Según esta perspectiva, el efecto Mandela es el resultado de cómo funciona nuestra memoria y nuestros sesgos cognitivos. Los psicólogos nos dicen que nuestros recuerdos no son como videograbaciones perfectas. Son construcciones dinámicas que se alteran cada vez que los recordamos. Es como si cada vez que accedemos a un recuerdo, lo reescribiéramos ligeramente, incorporando nueva información o sesgos. Existe algo llamado confabulación, que es cuando nuestro cerebro llena los vacíos de memoria con información que parece lógica, pero que en realidad nunca ocurrió. Es un proceso completamente inconsciente. Tu cerebro está constantemente tratando de crear una narrativa coherente de tu experiencia, y cuando encuentra lagunas, las rellena con la información más plausible disponible. Por ejemplo, el señor Monopoly sin monóculo podría explicarse por qué asociamos a los hombres ricos y elegantes de principios del siglo XX con monóculos. Nuestro cerebro toma esa asociación cultural y la integra en nuestro recuerdo. El señor Peanut, la mascota de los cacahuetes Plantes, sí lleva monóculo, y es posible que estemos mezclando esas dos imágenes en nuestra memoria. La teoría psicológica también explica por qué tantas personas comparten los mismos recuerdos falsos. Vivimos en una cultura compartida. Vemos las mismas películas, los mismos programas de televisión, crecemos con los mismos puntos de referencia. Cuando nuestros cerebros llenan los vacíos de memoria, utilizan las mismas fuentes culturales para hacerlo. Además, existe algo llamado criptomnesia, que es cuando creemos que estamos recordando algo que en realidad aprendimos de otra fuente. Es posible que hayamos visto parodias o referencias incorrectas a estas cosas en otros medios, y nuestro cerebro las haya integrado como recuerdos reales. La disonancia cognitiva también juega un papel importante. Cuando nos enfrentamos a información que contradice nuestros recuerdos, experimentamos una incomodidad psicológica. A veces, en lugar de aceptar que nuestros recuerdos están equivocados, es más fácil creer que la realidad ha cambiado. Y luego está el poder de la sugestión y el efecto de prueba social. Una vez que alguien menciona un recuerdo falso específico, otras personas comienzan a recordar lo mismo. Es como si el recuerdo falso se propagara como un virus mental. Esta explicación tiene mucho sentido desde el punto de vista científico. Es consistente con lo que sabemos sobre la neurociencia y la psicología cognitiva. Los recuerdos son frágiles, maleables y susceptibles a la influencia externa. Pero aquí está el problema: ¿puede esta explicación realmente dar cuenta de la especificidad y la universalidad de algunos efectos Mandela? ¿Es plausible que millones de personas, independientemente, confabulen exactamente los mismos detalles específicos? ¿Que todos recuerden la misma ortografía incorrecta, la misma frase inexistente, la misma imagen que nunca existió? Y hay algo más inquietante. Algunas personas afirman tener recuerdos extremadamente específicos y detallados de estas versiones alternativas. No solo recuerdan que era Looney Tunes, sino que recuerdan haber notado específicamente la ortografía, haber hecho juegos de palabras con Cartoon y Toon. ¿Es posible que todos estos recuerdos detallados sean confabulaciones? La explicación psicológica nos da herramientas poderosas para entender el efecto Mandela, pero también nos deja con preguntas incómodas. ¿Y si esta explicación, por muy lógica que sea, se quedara corta? ¿Y si hubiera algo más profundo ocurriendo?
Ahora entramos en territorio mucho más especulativo, pero no menos fascinante. La segunda teoría sugiere que el efecto Mandela es evidencia de que estamos saltando entre universos paralelos o líneas de tiempo ligeramente diferentes. Esta idea se basa en interpretaciones de la mecánica cuántica, específicamente en la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett III en 1957. Según esta teoría, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples realidades donde cada posible resultado se hace realidad. Imagina que estás lanzando una moneda. En nuestra experiencia cotidiana, la moneda cae cara o cruz. Pero según la interpretación de muchos mundos, el universo se divide en dos: en uno, la moneda cae cara, en el otro, cae cruz. Ambas realidades existen simultáneamente, pero solo experimentamos una de ellas. Ahora, aplica este concepto a gran escala. Cada decisión, cada evento, cada momento cuántico crea nuevas ramas de realidad. Esto significa que existen infinitas versiones de nuestro universo, cada una ligeramente diferente de las otras. La teoría de universos paralelos sugiere que, de alguna manera, nuestra conciencia puede deslizarse entre estas realidades cercanas. Tal vez dueto algún tipo de colapso de la función de onda a nivel macroscópico, o tal vez porque nuestra conciencia no está completamente anclada a una sola línea de tiempo. En una realidad, los libros se llamaban los osos Berenstein. En otra, se llaman los osos Berenstein. En una, Nelson Mandela murió en prisión. En otra, se convirtió en presidente. En una, Darth Vader dijo: Luke, yo soy tu padre. En otra, dijo: no, yo soy tu padre. Esta teoría explicaría por qué los recuerdos del efecto Mandela son tan específicos y detallados. No son confabulaciones ni errores de memoria. Son recuerdos reales de experiencias reales en realidades alternativas. También explicaría por qué algunas personas experimentan el efecto Mandela más intensamente que otras. Tal vez algunos individuos son más sensibles a estos cambios dimensionales, o tal vez sus conciencias están menos firmemente ancladas a una sola realidad. Algunos proponentes de esta teoría sugieren que estos cambios podrían estar relacionados con experimentos de física de partículas, como los que se realizan en el CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. El Gran Colisionador de Hadrones crea condiciones extremas que podrían, teóricamente, afectar la estructura misma del espacio-tiempo. Cuando las partículas subatómicas colisionan a velocidades cercanas a la de la luz, generan energías que no han existido en el universo desde momentos después del Big Bang. Algunos especulan que estas energías podrían crear pequeñas disrupciones en el tejido de la realidad, causando que las líneas de tiempo se mezclen o se fusionen. Por supuesto, no hay evidencia científica directa de que esto esté ocurriendo. Los físicos del CERN han negado repetidamente que sus experimentos puedan afectar la realidad a gran escala. Pero la especulación persiste. Otra variante de esta teoría involucra la mecánica cuántica de la conciencia. Algunos investigadores han propuesto que la conciencia misma podría tener propiedades cuánticas. Si esto es cierto, tal vez nuestra conciencia puede existir en múltiples estados simultáneamente, experienciando diferentes realidades al mismo tiempo. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han propuesto que la conciencia surge de procesos cuánticos en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. Si esta teoría es correcta, tal vez nuestra conciencia cuántica puede acceder a información de realidades paralelas. Esta teoría es fascinante y explicaría muchas de las características más extrañas del efecto Mandela. Pero también plantea preguntas enormes. Si realmente estamos saltando entre realidades, ¿por qué solo recordamos las diferencias menores? ¿Por qué no recordamos cambios más dramáticos? ¿Y por qué estos cambios parecen concentrarse en elementos de la cultura popular y no en eventos históricos importantes? Además, si existen infinitas realidades paralelas, ¿por qué solo experimentamos cambios entre un pequeño número de ellas? ¿Por qué no recordamos realidades donde los dinosaurios nunca se extinguieron, o donde la historia humana siguió un curso completamente diferente? La teoría de universos paralelos es intrigante, pero también plantea más preguntas de las que responde. Sin embargo, nos lleva a considerar la posibilidad de que nuestra realidad sea mucho más fluida y maleable de lo que habíamos imaginado. La tercera teoría es, tal vez, la más inquietante de todas.
Sugiere que el efecto Mandela es evidencia de que vivimos en una simulación computacional, y que alguien o algo está haciendo ajustes al código de nuestra realidad. Esta idea se popularizó con la película Matrix, pero tiene raíces filosóficas profundas que se remontan a pensadores como René Descartes y su pregunta sobre si podemos estar seguros de que nuestras experiencias son reales. En 2003, el filósofo Nick Bostrom propuso el argumento de la simulación. Bostrom argumenta que al menos una de estas tres proposiciones debe ser verdadera: las civilizaciones avanzadas tienden a extinguirse antes de desarrollar la capacidad de crear simulaciones sofisticadas. Las civilizaciones avanzadas tienen poco interés en crear simulaciones de sus ancestros, o estamos casi con certeza viviendo en una simulación computacional. Su lógica es simple: si es posible crear simulaciones conscientes indistinguibles de la realidad, y si las civilizaciones avanzadas tienen los recursos para crear muchas de estas simulaciones, entonces estadísticamente es mucho más probable que seamos seres simulados que seres reales. Elon Musk ha expresado públicamente que cree que las probabilidades de que estemos viviendo en la realidad base son miles de millones a 1. Otros científicos y filósofos han tomado esta idea seriamente, proponiendo experimentos para detectar evidencia de que estamos en una simulación. Si vivimos en una simulación, el efecto Mandela podría explicarse como actualizaciones o parches al software que ejecuta nuestra realidad. Imagina que los administradores de la simulación necesitan hacer cambios para corregir errores o mejorar el rendimiento. Estos cambios podrían alterar retroactivamente la historia, pero nuestras memorias, almacenadas de manera diferente, podrían retener versiones de la realidad anterior. Es como cuando actualizas un videojuego y algunos elementos cambian, pero tus recuerdos de cómo era antes permanecen intactos. La diferencia es que en nuestro caso, estos cambios afectan lo que percibimos como historia real. Esta teoría también podría explicar por qué los efectos Mandela se concentran en elementos de la cultura popular. Tal vez estos elementos son más fáciles de modificar en el código de la simulación, o tal vez son menos críticos para el funcionamiento general del sistema. Pero la teoría de la simulación no requiere que los cambios sean benignos o accidentales. Existe una variante más siniestra que sugiere que el efecto Mandela es evidencia de experimentos de manipulación mental a gran escala. Esta perspectiva se basa en la historia documentada de programas de control mental como MKUltra, el programa de investigación de la CIA que condujo experimentos ilegales de control mental en ciudadanos estadounidenses y canadienses desde los años 1950 hasta los 1970. Estos experimentos incluían el uso de drogas, hipnosis, privación sensorial y otros métodos para alterar la función mental. Aunque MKUltra oficialmente terminó, algunos teóricos de la conspiración sugieren que programas similares podrían haber continuado en formas más sofisticadas. Con los avances en neurociencia, psicología cognitiva y tecnología, tal vez sea posible manipular la memoria colectiva de manera más sutil. Esta teoría sugiere que el efecto Mandela podría ser un experimento social para estudiar cómo se propagan los recuerdos falsos, o para probar técnicas de manipulación de la memoria en la población general. Los elementos aparentemente aleatorios de la cultura popular podrían ser objetivos de prueba ideales, lo suficientemente familiares como para que muchas personas tengan recuerdos de ellos, pero no lo suficientemente importantes como para causar pánico si se descubren los cambios. Otra posibilidad es que el efecto Mandela sea un efecto secundario no intencional de tecnologías de comunicación masiva. Tal vez ciertos tipos de ondas electromagnéticas, campos magnéticos o incluso algoritmos de Internet pueden afectar la formación o recuperación de memorias de maneras que aún no comprendemos. Consideremos cómo ha cambiado la información en la era digital. Ahora, la mayoría de nuestra información viene de fuentes digitales que pueden ser alteradas sin dejar rastro. Los sitios web pueden ser modificados, las bases de datos pueden ser actualizadas, las imágenes pueden ser editadas. Si alguien o algo quisiera alterar sutilmente la información histórica, tendría las herramientas para hacerlo. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador: si estamos siendo manipulados, ¿cómo podríamos saberlo? Si nuestros recuerdos pueden ser alterados, y si la información puede ser cambiada sin dejar rastro, ¿qué base tenemos para distinguir entre la realidad y la manipulación? La teoría de la manipulación es tal vez la más paranoia, pero también la más difícil de refutar completamente. Porque si fuera verdad, los perpetradores tendrían acceso a las mismas herramientas que usaríamos para investigarla.
Sin embargo, como todas las teorías conspirativas, esta requiere un nivel de coordinación y competencia que puede ser poco realista. Manipular los recuerdos de millones de personas sin dejar evidencia sería una operación de una complejidad asombrosa. Aquí estamos, después de haber explorado las profundidades del efecto Mandela y las 3 teorías principales que intentan explicarlo. La pregunta que queda es, ¿cuál es la verdad? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y tal vez esa incertidumbre es exactamente el punto. Cada teoría tiene méritos y limitaciones. La explicación psicológica es la más respaldada por la evidencia científica actual, pero lucha para explicar la especificidad y universalidad de algunos efectos Mandela. La teoría de universos paralelos es fascinante y consistente con algunas interpretaciones de la física cuántica, pero carece de evidencia empírica directa. La teoría de la simulación y manipulación es la más especulativa, pero plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la realidad y la confiabilidad de nuestras percepciones. Tal vez lo más importante no es encontrar la respuesta definitiva, sino reconocer lo que el efecto Mandela nos enseña sobre nosotros mismos y nuestra relación con la realidad. Primero, nos recuerda que nuestros recuerdos no son tan confiables como creemos. Incluso nuestros recuerdos más vívidos y preciados pueden ser inexactos. Esto no es una falla, es simplemente cómo funciona la mente humana. Reconocer esta fragilidad puede hacernos más humildes y más empáticos cuando otros recuerdan las cosas de manera diferente. Segundo, el efecto Mandela ilustra el poder de la experiencia compartida. Vivimos en una cultura común, y esa cultura común moldea no solo lo que recordamos, sino cómo recordamos. Nuestros recuerdos no son solo nuestros, son productos de la comunidad humana más amplia. Tercero, nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad. Tal vez la realidad no es tan sólida y fija como creemos. Tal vez es más fluida, más subjetiva, más dependiente de la percepción de lo que nos gustaría admitir. Cuarto, el efecto Mandela nos recuerda que vivimos en una época de información sin precedentes, pero también de desinformación sin precedentes. En un mundo donde la información puede ser alterada instantáneamente y donde nuestras percepciones pueden ser manipuladas por algoritmos y tecnología, la habilidad de pensar críticamente y cuestionar nuestras fuentes se vuelve más importante que nunca. Finalmente, el efecto Mandela nos confronta con una de las preguntas más fundamentales de la existencia humana: ¿qué es real? Esta pregunta ha obsesionado a filósofos durante milenios, y el efecto Mandela la trae al primer plano de la experiencia cotidiana. ¿Es más fácil creer que nuestra mente es imperfecta, o aceptar que la realidad misma podría serlo? Tal vez la respuesta sea que ambas cosas pueden ser verdaderas simultáneamente. Tal vez vivimos en un universo donde la realidad y la percepción están inextricablemente entrelazadas, donde la conciencia no es solo un observador pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación. El efecto Mandela podría ser evidencia de que la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la mente y la realidad, no es tan clara como pensábamos. En un universo cuántico donde el acto de observar afecta lo que se observa, tal vez no deberíamos sorprendernos de que nuestros recuerdos y percepciones tengan el poder de influir en lo que experimentamos como real. Al final, el verdadero poder del efecto Mandela no está en resolver el misterio, sino en mantener viva la pregunta. Nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas, a cuestionar nuestras suposiciones, y a permanecer humildes ante los misterios del universo. Porque en un cosmos donde la realidad misma puede ser más extraña que la ficción, tal vez la pregunta más importante no es qué es real, sino cómo podemos navegar con sabiduría en un mundo donde la realidad y la percepción danzan juntas en formas que apenas comenzamos a comprender. El efecto Mandela nos enseña que somos exploradores en un territorio desconocido, donde los mapas que creíamos conocer podrían no ser tan confiables como pensábamos. Y tal vez eso, en lugar de ser aterrador, es exactamente lo que hace que la existencia humana sea tan fascinante y llena de posibilidades. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del laberinto del efecto Mandela, pero tu exploración apenas comienza. La pregunta más importante ahora es para ti. ¿Cuál es el efecto Mandela que más te ha impactado? ¿Qué recuerdo tienes que choca con la realidad? Tal vez es algo que mencioné hoy, o tal vez es algo completamente diferente que has notado en tu propia vida. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y compartas tu experiencia.
Describe ese momento específico cuando te diste cuenta de que algo que recordabas vívidamente no coincidía con la realidad oficial. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué explicación crees que es más plausible? Y si te atreves a seguir cuestionando lo que nos han contado, si quieres continuar explorando los misterios más profundos de la existencia humana, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de nuestro viaje juntos. Hasta la próxima aventura en los misterios de la realidad. Mantén tu mente abierta, cuestiona todo, y nunca dejes de preguntarte, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre este extraño y fascinante universo que llamamos hogar?